Muy buenas, mi nombre es Nicolás Bernal, soy estudiante de matemáticas con énfasis en estadística y este es mi proyecto de un modelamiento de una simulación gravitacional realizado en MATLAB para la materia de ecuaciones diferenciales. Bueno, para empezar a estudiar todo esto de una simulación gravitacional, primeramente que todo remontémonos a la historia y de dónde nace. Veamos que nace a través de Newton y Poincaré, donde Newton aporta su segunda ley, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, aparte de también la ley gravitacional. Además, él resuelve manualmente, analíticamente, digamos, el problema para dos cuerpos. ¿Qué sucede? Que al momento de pensar en tres cuerpos, resultan unas ecuaciones diferenciales no lineales que no tienen ninguna solución analítica, por lo que Newton en ese momento pues estaba muy, digámoslo, que no encontraba nada por donde salir. Luego en el siglo XIX llegó Henri Poincaré y demostró que particularmente el sistema era no integrable para tres cuerpos. Además de que descubrió que el problema tendía al caos determinística, al caos de la determinística, donde un caos determinística es un sistema caótico donde es muy sensible a sus condiciones iniciales, los cuales es muy fácil predecirlos al inicio, pero con el tiempo son muy impredecibles y además se mueven de forma caótica. Continuando, veamos el sistema de no lineal. Tomemos por el momento la segunda ley de Newton y la ley universal gravitacional. Tomemos las dos. Luego empecemos a jugar con esto. Aparte, también tengamos en cuenta la fuerza total sobre cada partícula. Digamos en este caso la fuerza total sobre I, que va a ser un cuerpo o una partícula, son la sumatoria de todas las fuerzas de los cuerpos J distintos a I que las fuerzas de I sobre J. Entonces, sustituyendo, digamos, la ley universal gravitacional en la fuerza total sobre un cuerpo, logramos conseguir esta sumatoria y sacando la constante de la sumatoria. Además, aplicando y sustituyendo la segunda ley de Newton a la parte izquierda, conseguimos encontrar que m sub i se puede cancelar y dividiendo por m sub i a ambos lados conseguimos la siguiente dedo del segundo orden, donde veamos que esta dedo en segundo orden caracteriza a un vector de R3, ya que constituye la posición o las aceleraciones X, Y y Z. Pero también veamos que esa dedo de segundo orden también la podemos escribir como un sistema de primer orden, bajando el grado, donde veamos que ahí abajo está escrito y dándole índices hasta n, que n es el debido cuerpo. ¿Listo? Luego vamos a ver el planteamiento del problema de valor inicial. Como lo planteamos, veamos que al tomar como variables de estado un xt, donde la primera parte del vector de estado que van a ser las posiciones, mientras que la segunda parte del vector van a ser las velocidades. O formalmente es un intervalo i, que i es un intervalo de tiempo que está contenido en los reales, que aplica una transformación a R6n, que n es el número pues, de partículas o cuerpos que estén interactuando. Por lo que el problema de valor inicial es el siguiente, que x de t, la derivada de este vector de estado, va a constituir a f de xt, que f es la transformación y asociada a la condición inicial de que x0 es igual a x sub 0, o más sencillamente. Digamos ahora la existencia y unicidad. Una vez ya planteado el problema de valor inicial, veamos que el campo F está bien definido realmente, ya que gracias al problema, o bueno, no el problema, sino a que desde el inicio anclamos a que un cuerpo J debe ser distinto a I, este conjunto o este campo está fuera de colisiones, por lo que digamos que siempre va a tener existencia y nos va a garantizar unicidad siempre y cuando el cuerpo J no sea igual a I, o mejor dicho, no colisionen. Por el teorema de Picard, para toda condición x sub 0 que pertenezca a un intervalo x,
La solución está garantizada y existe, es única y de forma local. ¿Listo? Digamos, en este ejemplo gráfico podemos verlo, que al momento de estos tres cuerpos moverse al origen y estar, pues digamos, tres cuerpos y JK, tres cuerpos sobre ellos mismos, pues ahí la simulación se frena y ya no va a tomar ningún paso, porque va en contra del modelo que estamos proponiendo. Luego, no tiene solución analítica a este problema, principalmente se debe a la no linealidad del sistema, como ya lo habíamos visto, ya que muchos factores influyen sobre un cuerpo. La posición depende de la aceleración, la fuerza depende de la posición, claramente ya lo miramos ahorita. Ahora veamos que a esta necesidad de tratar de resolver estos problemas o estas ecuaciones diferenciales no lineales, encontramos algo que se llama Rugenkutta. Es un integrador numérico que se usa para aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales cuando no existe solución analítica o que podamos calcular a mano. Siguiendo la lógica del cálculo, cambia el sistema de su valor inicial y usa esa información para avanzar un instante y así repite. Digámoslo que ella toma el valor inicial, un valor inicial, y a partir de ese valor inicial empieza a tomar decisiones. Las ecuaciones describen cómo evoluciona el sistema y demás cosas. Ahora veamos cómo Rugenkutta podemos meterlo a MATLAB, ya que MATLAB no cuenta con Rugenkutta, pero cuenta con otra función que se llama OD45, que OD45 constituye a un orden de Rugenkutta 4 y un Rugenkutta 5. OD45 es un comando automático y muy usado en MATLAB para este tipo de problemas, ya que es basado en los métodos que acabamos de mencionar. Es muy importante veamos que el comando de entrada, ya que algo de llamada de control adaptativo que consiste en calcular diferentes soluciones comparando ambas para medir el error y decide automáticamente. Eso es muy importante, ya que veamos que en este ejemplo de acá, de este gráfico, podemos ver que al momento que el cuerpo naranja y el cuerpo azul están interactuando muy cerca, ¿qué sucede? La fuerza se vuelve muy grande y la aceleración también tiende a ser muy grande. Además veamos que Rugenkutta, al tomar pasos muy pequeños y no ser tan preciso, nos puede generar muchos errores. En este momento, digamos, acá podemos ver que no creo que esta línea recta se pueda producir acá ni esta. Entonces, pero veamos que cuando está un cuerpo lejos y digamos menos interactuando, el cuerpo se comporta mejor y OD45 tiene una mejor simulación. El uso de esta simulación pues lo planteamos principalmente inicial para un sistema que explique y dé la importancia sobre el problema de valor inicial, además de también utilizar integrador numérico y también para entender muchísimo mejor el caos determinista. Veamos que al cambiar, bueno, damos un pequeño modelo de tres cuerpos, naranja, amarillo y azul, que estos tres cuerpos están girando, digámoslo, oscilando siempre de manera armónica y dentro de estos ejes. Al momento de nosotros cambiar las posiciones un centímetro, pequeñas variaciones, generamos este tipo de gráficos acá, aceleraciones iniciales distintas, generamos este tipo de gráficos a distintos tiempos, ya que inician en las mismas posiciones pero se ven afectados. Las conclusiones muy importantes es que el fallo de D45 no tiene nada que ver realmente con el algoritmo ni lo computacional directamente, sino con el modelo físico que genera singularidades al momento de que un cuerpo está sobre otro. La formulación del problema como valor inicial es muy natural, además de que es muy importante ya que varía según su condición inicial. Esto resalta la importancia de las ecuaciones diferenciales sobre su dependencia de su valor inicial. Las EDO permiten entender no solo el movimiento físico, sino también las limitaciones de su simulación ocupando estabilidad. Gracias por el momento, vamos a continuar con el código en MATLAB. Ya estamos acá en MATLAB donde vamos a ver el código, que básicamente el código consiste en tres funciones: ecuaciones diferenciales, simulación dinámica y main, donde ecuaciones diferenciales constituye de una función que va a recibir el tiempo, un vector, las masas y la constante gravitacional. Entonces veamos que
Es bastante sencillo el programa, por lo que él recibe el número de cuerpos, acá crea una matriz de ceros para recibir las derivadas, luego extrae las posiciones con un reshape y crea los vectores como si fueran en forma de columnas. Luego las derivadas de posiciones pues las va a alojar acá en esta matriz que estamos construyéndola para que tenga las posiciones en forma de columnas, pero las posiciones van a ser velocidades, recordemos. Calcular las aceleraciones, esto de acá no es más que construir el modelo que ya habíamos planeado, que aún es lado derecho lo vamos a proponer, que ya lo habíamos visto, van a ver que se parece mucho, no tiene nada de complejo, es bastante sencillo de recrear, y lo que estamos haciendo es alojar todas estas aceleraciones ya en nuestro vector de esperada. Luego la simulación dinámica, pues veamos que lo primero que hacemos es dar como una condición de una variable de la constante gravitacional. En este caso, digamos, para empezar un ejemplo más sencillo y no un caso más particular que ya vamos a ver, vamos a tomar g igual a 1, que es para lo más sencillo que puede calcular nuestro computador. Y igualmente vamos a calcular otra vez las masas, creamos el vector de estado para construir el problema de la hora inicial, como ya habíamos visto, que va a tener lo que también habíamos visto, las posiciones y las velocidades en la segunda parte. Luego definimos el tiempo que va a transcurrir la simulación. Además vamos a resolverlo usando el integrador numérico que ya habíamos visto, o de 45. Nada más vamos a darle la función que queremos que use, que va a ser la función que ya hemos citado, el tiempo que queremos que se transcurra la simulación y el vector de estado. Nos lo va a devolver en esta matriz. La figura es bastante sencilla, bastante fácil de crear realmente. Solo acá estamos creando la figura con los ejes, desde dónde va a iniciar, el nombre, el título, la simulación. Acá es donde inician las simulaciones. Acá creamos las estelas de cómo se están, pues sí, saliendo las estelas de los cuerpos, cuántas van a ver. Acá están haciendo un plot para seguir cada uno de los cuerpos, que tengan color, que vayan saliendo pues la interacción. Luego la animación de cada uno de ellos para que se esté actualizando la posición, las trayectorias y una pequeña pausa, ¿sí? Para pues asimismo pues mover la pausa que va a haber entre cada frame. Luego viene acá el apartado del main en función, que simplemente es crear un switch o un menú bastante sencillo en MATLAB con en este caso 4 botones, que tiene como título simulación gravitacional. Constituye a opciones, solución de infinito, que es una solución que propongo, solución orbital, otra solución que también le propongo, y un caso particular que me gustó explorar, y pues es por lo que principalmente estamos haciendo el video. Entonces vamos a ver que el case 1 no es nada más sino crear, pues esperar que, pues darle opciones al usuario para que pueda meter valores, masas, posiciones y velocidades iniciales en la simulación, y pues acá nos da un ejemplo de cómo hacerlo para cada uno. Luego el case 2 lo que hace es pellarnos las condiciones iniciales, que ya una vez ya las había buscado, las introduje y las preestablecí, igualmente con las otras condiciones, y estas son las condiciones de la Tierra, que veamos que particularmente para eso habíamos hablado acá en la simulación dinámica que requeríamos la constante gravitacional original. Entonces veamos que estos datos del case 4 son extraídos de la página nacional de la NASA. Son los datos aceptados por los científicos sobre la masa del Sol, la masa de la Tierra, la masa de la Luna, y lo vamos a alojar en un vector. Son los datos totalmente reales. Luego viene las distancias, que es algo que debemos calcular cuando al momento que queramos hacer esta simulación. Las distancias del Sol a la Tierra y de la Tierra a la Luna son estas. Luego las posiciones iniciales, que son las recomendadas también por la página. Luego velocidades iniciales, que estas velocidades iniciales también son las recomendadas.
y al final construimos el vector de velocidades iniciales con todas las velocidades del Sol, la Tierra y la Luna como vectores. Luego construimos el tiempo equivalente a un año, pero pues es un año en una simulación algo rápida. ¿Listo? Entonces vamos a ver que la ejecución del programa se ve algo de esta manera. Una pequeña ventana con simulación gravitacional que tenemos opciones, solución infinito y solución orbital y Tierra-Luna. Veamos que al momento de utilizar la solución infinito nos genera este hermoso gráfico que podemos ver que se mantiene diferente a lo que habíamos explicado, al caos que surge de estos sistemas. Acá, como podemos ver, resulta que no hay ningún caos, se comporta totalmente bien y de manera armónica. Por eso decimos que es una solución. Luego encontramos solución orbital, que al parecer no hay nada, pero al momento de alejarlo un poco conseguimos una pequeña orbitación de alguna, digámoslo, alguna simulación que nos interesaría visualizar. Luego de esto, como lo ven, un cuerpo que está totalmente quieto y otros dos que lo orbitan, totalmente armónico. No hay caos determinística, con lo que lleva a contras de lo que hemos visto. Y luego, muy importante, sería cambiar la constante gravitacional y utilizar la real para utilizar el caso de Tierra, Luna y Sol. ¿Qué sucede? Que al ser escalas tan grandes, ¿sí?, podemos ver que de esta manera estamos haciendo zoom, alejándonos, 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 y encontramos una línea, una línea, una línea, una línea, y cada vez nos alejamos y nos alejamos más. Pues como esta escala real y O de 45 es un integrador numérico a pequeña escala, y si ven que cada vez le cuesta más a nuestro computador también procesarlo, por lo mismo, O de 45 al ser un integrador numérico tan dirigido para pequeñas interacciones en intervalos de 1 a 100, pues encontramos este tipo de errores, que al momento de tener que calcular estas dimensiones tan grandes y movimientos tan grandes, se nos requiere un grandísimo mayor de recursos en el computador, además de que también tenemos, como lo ven, digamos, una pequeña trayectoria realizada en 10 a la 5. Imaginemos dónde va a estar la luna, si es que la llegamos a visualizar, y además veamos dónde va a estar el sol. Entonces este programa no es apto para, digamos, visualizaciones muy grandes o reales, ni tampoco de 45, ya que no nos lleva a resultados reales, ni tampoco nos lleva a un planteamiento que nosotros podamos analizar, explorar algo. ¿Sí? Vean, ya vamos en 10 a las 7. Entonces, en un examen exploratorio, al final encontramos que en 10 a la 10 resulta que encontramos la segunda curva de la luna, pero no se logra encontrar la curva del sol, porque la curva del sol no alcanza a cargar. Al momento de llegar a 10 a la 100, ya el computador no me carga más frames. Podrían tal vez explorarlo, mirarlo, encontrar algunas interacciones determinísticas y dejarlo por el momento. El programa sirve para pequeñas interacciones, pequeños ejemplos de 0 a 100, de 0 a 1000, pero interacciones tan grandes ya no trabaja tan bien. No siendo más, muchas gracias. Mi nombre es Nicolás Alexander Bernal Rubio y pues espero que les haya gustado el programa.